¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenos días, Wellington, Nueva Zelanda. Es un gusto saludarlos y recibirlos en una emisión más de Una tarde con este programa, esta producción del Centro Olof Palme México, en la que traemos a ustedes a especialistas en diversas especialidades, valga la redundancia, por ejemplo, la diplomacia, la política, el deporte, la cultura. Y el día de hoy tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia del embajador Alfredo Pérez Bravo, nuestro representante ante Nueva Zelanda, y bueno, también es concurrente con Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu. Embajador, qué gusto recibirlo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Cristina, y buenas tardes. Gracias, embajador. Quiero invitar a quienes nos están acompañando en las plataformas, en Facebook Live, a formular sus preguntas y comentarios para nuestro invitado y voy a presentar algunos datos curriculares de él. Él es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano con 45 años, toda una vida. 45 años de servicio en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Él ingresó a dicha dependencia en 1976. Ascendió al rango de embajador a los 33 años, esto fue en junio de 1990, cuando se estaba unificando Alemania y estaba por terminar la Guerra Fría justamente. Los últimos 30 años se ha desempeñado como embajador de México, acreditado ante 52 países de África, América Latina, Caribe, Asia, Europa y Oceanía, prácticamente todos los continentes. El señor presidente de los Estados Unidos mexicanos lo nombró en mayo de 2019 embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Nueva Zelanda. El embajador Pérez Bravo, fue también embajador itinerante para África, acreditado ante 39 países en ese continente. Esto fue en la primera mitad de los 90. Fue embajador en Argelia, embajador en Panamá, embajador concurrente en Guyana y Surinam. También fue representante de México ante la Comunidad del Caribe Anglófono, CARICOM, embajador de México en Malasia. Durante el último año fungió como decano del cuerpo diplomático en Kuala Lumpur. Embajador de México ante la Federación de Rusia, embajador concurrente ante las repúblicas de Armenia y Belarus y embajador de México ante la República de Portugal. En México se ha desempeñado, entre otras responsabilidades, como jefe de protocolo de Estado de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodo en que coordinó 34 giras presidenciales al exterior y 17 visitas de Estado oficiales a México. Atendió a los líderes de la cumbre del G20 en Los Cabos, a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la transmisión del Poder Federal,
a los líderes en la Cumbre de América del Norte en Toluca y a los mandatarios que participaron en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz, esto en 2014. Fue secretario del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca entre 2012 y 2014. De marzo de 2014 a marzo de 2015 tuvo el nombramiento de asesor especial del canciller. Antes de ser nombrado embajador, fue consejero y jefe de asuntos políticos y administrativos de la Embajada de México en Washington, jefe de Cancillería y en varias ocasiones encargado de negocios ad interim de la Embajada Mexicana en Suecia. Coordinó la redacción del reglamento de la Ley Orgánica del SEM, del Servicio Exterior Mexicano. Fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, copresidente del Consejo Asesor de la UNESCO México, asesor para asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, profesor universitario, tanto en la UNAM como en la Universidad Iberoamericana, al igual que en la Academia Diplomática Matías Romero, de nuestra Cancillería. Ha sido consejero universitario de la entonces ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán, de la UNAM, y consejero técnico de la carrera de Relaciones Internacionales en la misma dependencia. El embajador es autor de 3 libros: Cooperación Técnica Internacional, editado por Porrúa, Panamá, una transición, y Hecho en Asia. Y ha escrito más de 40 artículos en temas internacionales. Fue colaborador de las revistas Tiempo y Examen. En la década de los 80 publicó diversos cuadernos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Estoy segura que muchos usamos estos materiales durante nuestras respectivas formaciones en la disciplina de Relaciones Internacionales. Yo recuerdo en particular un cuaderno sobre los países nórdicos que escribió el embajador. Y él ha sido condecorado por el gobierno de Panamá con la Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa y por la Cámara de Comercio del mismo país. Él habla español, inglés y francés, a nivel intermedio portugués, sueco y ruso, y tiene cursos en japonés. Y bueno, sin más, quisiera que iniciáramos este diálogo porque sin duda es una trayectoria muy interesante la del embajador, y creo que todos estamos ávidos de conocer un poco más sobre por qué decidió. Esta es una pregunta que seguramente muchos jóvenes se hacen a la hora de definir sus vocaciones profesionales. ¿Por qué decidió ingresar al Servicio Exterior Mexicano, embajador? Muchas gracias por la presentación, Cristina. Mira, en realidad no fue una decisión razonada en el sentido de crear una estrategia de vida y decir voy a ser miembro del Servicio Exterior. Lo que pasa es que cuando yo soy egresado de CCH en Naucalpan, soy de la segunda generación, cuando era un proyecto apenas que empezaban los CCHs, recordarás, y al término de mi prepa, llegó un grupo de orientadores vocacionales y me hicieron una serie de preguntas muy básicas, ¿qué te gusta, qué prefieres, etcétera? Y al final me dijeron, mira, hay una nueva carrera que se llama Relaciones Internacionales, que antes era Ciencias Diplomáticas, tiene un año de haberse inaugurado esta carrera y quizás para ti es lo que debes de estudiar. Entonces yo los escuché y solicité mi pase a la universidad, a la carrera de Relaciones Internacionales, y cuando, en fin, tuve ahí un momento complicado porque me llegó un telegrama que me decía, ¿ha sido usted aceptado a la ENEP Acatlán? Y yo dije, no, yo pedí CU, ¿por qué me mandan a un lugar que no sé ni qué es, no? Y claro, soy primera generación del ENEP Acatlán, lo que ahora es la FES Acatlán. Pero bueno, comento esto porque cuando yo empezaba el segundo semestre de la carrera, con 18 años de edad, una persona, un familiar de un amigo de donde yo vivía en Ciudad Satélite, me dijo, ¿no te gustaría trabajar en la secretaría? Están buscando eventuales. Era 1975 y recordarás que en junio de ese año se dio la Gran Conferencia Internacional de la Mujer, la primera gran reunión sobre la mujer en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Y entonces pues yo fui, hice mi solicitud y fui admitido, y mi trabajo era pues sacar miles de fotocopias, engrapar, acomodar los documentos, pero de alguna manera como que fue mi primer
contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí conocí a algunas personas. Una de las personas que estaba ahí una mujer extraordinaria, Aida González, me invitó embajadora más adelante. Me dijo, a ver, usted que está muy joven, no quiere trabajar en relaciones, pero ya permanentemente. Y yo le dije, pues mire, estoy en el segundo semestre de la carrera. Y me dijo, ¿cuál es tu horario? Le dije, de 7 a 2 de la tarde. Y me dice, pues vente a trabajar en la tarde a relaciones, de 4 a 10. Y así fue como hice mi carrera. Llegué a la secretaría, como ves, no por una decisión, sino porque así se dieron las cosas. Y estando ya en la secretaría, al terminar mi carrera en 1979, me propuse, porque yo ya sabía que había un servicio exterior, que había un concurso público, me propuse presentar el concurso público y en 1980 presenté el concurso y ingresé al servicio exterior. Tuve buenas notas en el examen y me dieron directamente el nombramiento de tercer secretario. En aquella época eran vicecónsules, recordarás que ahora, Sí. conforme a la nueva ley, son agregados diplomáticos. Así que esa es la manera en que yo llegué formalmente en 1976, febrero, a Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior 1980. Es decir, hubo una serie de circunstancias que se fueron dando para que finalmente estuviera en nuestro servicio exterior. Importante que menciona lo de la orientación vocacional, es un tema que yo creo es muy importante trabajarlo. Yo también recibí orientación vocacional. En mi caso, pues yo quería dedicarme a la música, fui admitida al conservatorio, pero las circunstancias me llevaron al mundo de la academia y de las relaciones internacionales, pero sí puedo decir que la orientación vocacional es muy, muy importante. Embajador, en estos 45 años de servicio, wow, en el servicio exterior mexicano, ¿cuáles serían las situaciones más complicadas a las que se ha enfrentado en su gestión? Bueno, han sido diversas. La primera es que yo recibí mi ascenso, mi promoción a embajador a la edad de 33 años de edad. He sido el embajador más joven en la historia reciente de México, embajador de carrera me refiero. Y eso me generó muchos disgustos entre mis colegas y gente del servicio porque no vieron bien que tuviera una carrera tan acelerada. En aquella época hay que recordar que la ley no disponía de concursos o de exámenes entre rangos, sino que los ascensos eran recomendaciones que hacía el cuerpo colegiado que se llama Comisión de Personal del Servicio Exterior, presidida por el subsecretario, en aquella época un hombre extraordinario, don Alfonso de Rosenzweig, y después se sometía al canciller cada uno de los ascensos. En 10 años yo tuve 7 ascensos, llegué de tercer secretario al rango de embajador y bueno, muchos de la gente a la que rebasé en el escalafón, pues quizás no estaba muy contenta y yo creo que ese fue mi primer desafío, demostrarles a mis colegas y demostrar a la gente que pues sí podía yo ser un buen embajador. Eh, Hablando ya en la carrera, quizás han sido diversos, Cristina. Deja comentar que en estos 30 años, 31 años, el mundo cambió completamente. Tú eres una de las mayores expertas en México sobre temas internacionales, así que te ofrezco una disculpa por lo que voy a decir, porque tú te lo sabes más que de memoria, pero hay algunos aspectos en el escenario internacional que fueron modificando las relaciones internacionales, fueron modificando a los países y por lo tanto la manera de interactuar entre ellos. Si tú me preguntas cuál podría haber sido el fenómeno más importante en estos últimos 30 años, yo te diría, lo he pensado muchas veces, creo que la aparición de Internet, la llegada de Internet, el que el mundo se haya podido conectar. Mira, mi primer puesto fue Estocolmo y nosotros recibíamos lo que se llamaba la valija periodística. Sí. Entonces recibíamos
un mes después de que Sí, se publicaba un periódico, lo es cierto. recibíamos en Estocolmo y era como recibir comida o algo fabuloso porque yo me devoraba los periódicos, quería saber qué estaba pasando en México, pero yo leía noticias de un mes atrás. No tenía modo de saber qué estaba pasando, no había canales de televisión, no había canales globales, en fin. Y si pensamos que ahora, aquí, por ejemplo, en Nueva Zelanda, yo puedo estar viendo las noticias de México antes que la gente se despierte en México, o lo que me pasaba en otros países. Es decir, y todo eso ha sido gracias a Internet. La nueva tecnología, la plataforma, la hiperconectividad que se dio entre no solamente los gobiernos, sino entre todas las personas, y luego la incorporación de estos gadgets, de estos aparatos fabulosos como son los smartphones, ¿no? Los teléfonos celulares que tienen una tecnología que no tenía el Apolo cuando llegó a la Luna, y que ahora lo traemos en la bolsa nosotros y que podemos comunicarnos. Bueno, todo eso cambió la manera de ver el mundo, de hacer las cosas. Hizo crecer de una manera importante lo que se conoce como diplomacia pública. No es que no existiera antes, la diplomacia pública existe desde mucho antes, pero digamos con un mayor relieve con la incorporación de Internet, de ese manejo de información digital, y eso pues fue absolutamente maravilloso. Y luego han ocurrido muchas cosas que han hecho que el planeta suba y baje, y cuando uno está de diplomático uno resiente mucho, me refiero en términos de trabajo, todos estos vaivenes. Por ejemplo, las crisis financieras. Yo recuerdo haber estado en Rusia, en Moscú en 2007, 2008, con la crisis financiera 2008. Rusia iba subiendo su economía, el petróleo estaba a más de 100, Moscú era boyante, era la gran capital en ese momento. Rusia era un país rico y los rusos habían recuperado su orgullo, eran nuevamente una superpotencia, y de repente la crisis de 2008 que golpea. Y en 2009 me recuerdo muy bien que México y Rusia crecieron negativo -7. Un impacto tremendo que modificó, por supuesto, el devenir de no solamente de estos dos países que mencioné, sino de todo el planeta. Y derivado de ello, bueno, el surgimiento de nuevas plataformas de negociación a primer nivel, como es el G20, ¿no? Recordarás que a propósito de la crisis financiera de 2008, se impulsa este grupo que tímidamente inicia, pero que después agarra el primer plano de las relaciones internacionales, y que años después, en lo personal, tuve la gran fortuna y el gran desafío, y ese es otro desafío, quizás contestando a la pregunta original que hiciste, del haber coordinado toda la agenda de líderes del G20 en Los Cabos en 2012 en México. Sin duda la reunión multilateral más importante que ha ocurrido en la historia de México a nivel internacional, la reunión del G20. Entonces, el surgimiento de G20, la consolidación de APEC, donde México también ha tenido un papel fundamental y que mucho bien le ha hecho a México también, porque hemos descubierto zonas de gran importancia económica, financiera del planeta en la cuenca del Pacífico. Tengo que mencionar que otros temas importantísimos, recuerdo cómo China poco a poco se vuelve una potencia presente en todos lados. Cuando yo estaba en África como embajador, principios de los 90, en Kenia, Tanzania, en Angola, lugares donde yo iba y preguntaba, ¿y ese gran edificio? Pues ahí va a ser la oficina del gobernador, del presidente, pero es una aportación de China. Es ¿no? Los trenes en Tanzania en fin, como poco a poco China se fue expandiendo y fue adquiriendo un nivel de superpotencia. No tengo que señalar
lo que es China en este momento, pero sin duda es ya la segunda economía más importante. Unos dicen que es la primera, yo creo que sí, ya es irrelevante si es la primera o la segunda, pero China es un actor que no estaba antes. Tú señalaste algo también al inicio importantísimo, que era pues la caída del muro de Berlín. Cuando yo fui nombrado embajador, recuerdo que hice algunos viajes a Egipto para hablar con Boutros Ghali, que un hombre a quien yo respeto y quien me ayudó mucho en mi trabajo en África, que después fue secretario general de Naciones Unidas. Pero yo viajaba, me acuerdo, a Cairo y las calles estaban vacías porque estaba terminando la guerra de Irak contra Kuwait, recordarás, en esa época. Y bueno, el terrorismo, el 11 de septiembre, es otro momento crítico en las relaciones internacionales. Los ataques en Europa años después, que también me tocó como embajador en Portugal estar, por fortuna, no en el lugar, pero sí en la región que esto estaba ocurriendo. La llamada primavera árabe, ¿no? De Arab Spring, que también fue un fenómeno derivado fundamentalmente de la tecnología, del mass media, de la social network que comentábamos hace un momento. Y por supuesto, las pandemias, Cristina, que cuando yo era embajador en Malasia, me acuerdo que Malasia fue uno de los más golpeados por el SARS. 2000, de 2002 a 2004 fueron los momentos más complejos. Fue donde yo por primera vez me enfrenté a una pandemia con gran temor, esperando que llegaran ansiosamente las vacunas o el Tiramiflux, o no me acuerdo cómo se llamaba la medicina que nos iba a salvar, en fin. Y luego, pues, la pandemia que seguimos padeciendo. Todos esos han sido elementos. Ah, perdón, no puedo dejar de mencionar el Brexit, ¿no? Que también ha sido un cambio. Y si me permites, pues la gestión, los 4 años de Trump también fueron como que 4 años distintos, por decirlo de alguna manera, en el planeta. Así que todo eso ha significado pues un aprendizaje como diplomático, ha significado adecuarme a situaciones distintas, y creo que he tenido la suerte de estar en países que han sido actores fundamentales en todos estos cambios. Me faltó decir Panamá, donde yo estuve en el año de la transición el traspaso del handover de las bases militares y del canal de Panamá de Estados Unidos a los panameños, que fue un momento histórico. 1999, yo era el embajador de México en ese momento. Cristina. Sí, es que me quedé pensando que son eventos que transformaron al mundo y debe ser formidable estar en primera fila y presenciarlos. Una reflexión, embajador. Efectivamente, Internet pues ha cambiado nuestra manera de operar. Internet, por ejemplo, permite que tengamos este diálogo. Pero ciertamente ha cambiado a la diplomacia y ahora se habla de una e-diplomacy y se habla también de, por ejemplo, en esta idea previo a la pandemia, claro, de abaratar costos, de maximizar los recursos humanos, por ejemplo, trasladar muchas cosas que antes se hacían de manera presencial, trasladarlas a la esfera virtual, o bueno, ahora con la pandemia, pues ciertamente ha sido casi indispensable trabajar a la distancia. Pero, ¿qué tan importante es Internet en términos de la toma de decisiones? O sea, hace un momento comentaba que usted recibía las noticias de México allá cuando empezaba en su carrera diplomática, recibía las noticias de México con un mes de retraso. Ahora creo que tenemos el problema del exceso de información y de asimilarla y procesarla y aparte de todo tomar decisiones y buenas decisiones. Yo creo que estamos sometidos bajo una presión tremenda. Pero, a ver, ¿cómo influye esto, embajador, para hacer buenas decisiones y el cúmulo de información que realmente es pasmoso? Pues mira, Cristina, déjame solamente omití señalar algo muy importante. En tu pregunta anterior, uno de los grandes desafíos es que mi primera embajada residente fue Argelia en 1991-94 y me tocó la guerra. Entonces me tocó el golpe de Estado
la salida de Charlie Ben Yedid y después la llegada de Mohamed Boudiaf y luego el asesinato, el magnicidio de Boudiaf, estando yo como embajador en guerra con toque de queda, 4 años. En fin, fue un momento muy complicado. La escuela donde iban mis hijos, el liceo francés, lo destruyeron de un bombazo, ¿no? Entonces, digamos, esa parte también personal, creo que hay que incorporarla al comentario de lo que tienes que enfrentar. Sobre tu pregunta, que me parece una pregunta crucial, fundamental, fíjate que es muy difícil porque tú lo dijiste perfectamente. Antes teníamos una abstinencia de información y ahora estamos indigestados de información. Es decir, si tú pones la palabra paz en Internet, en el buscador de Google, te salen como 4 millones de resultados. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a leer uno por uno, en fin, es algo muy complejo. Yo creo que debe de haber un hábito en quien procesa información para primero detectar cuáles son las fuentes verídicas o que relativamente puede uno confiar y también pues ser muy preciso en lo que uno está buscando, porque si no te pierdes. Esto de las redes y esto de la tecnología, no sé si te pasa, pero de repente te metes al celular a buscar algo, un concepto, y de repente te aparece un mensaje de WhatsApp que te lleva a otro de Facebook y luego otro mensaje de no sé qué, y luego apagas el teléfono y dices, ah, pero ¿por qué prendí el teléfono? ¿Qué estaba buscando en un principio, no? Esto puede ocurrir cuando estás tratando de tener información. Yo te diría que en el caso de los diplomáticos, debes de tener varias fuentes, no solamente la electrónica digital, sobre todo cuando estás acreditado en un país. Por eso es muy importante el contacto personal que pueda tener el agente diplomático con los distintos actores que están en el país donde es el receptor, donde tú estás acreditado, con autoridades, pero también con actores de la sociedad, gente que muchas veces no tiene nada que ver con el gobierno, o con tus propios colegas del cuerpo diplomático, que alguno que otro de repente tiene una información privilegiada, que te la comparte. Eso aunado a la lectura que haces de revistas, periódicos, algunos posts en las redes, etcétera, tú vas conformando digamos, un capital de información, si se puede decir así, y conforme a la experiencia y al conocimiento del lugar y de la trayectoria que has desarrollado en esa inscripción, me parece que tú ya puedes generar una propuesta y proponer, si no es que tú tomas la decisión, proponer que tu gobierno tome tal o cual decisión. Pero yo siempre les he dicho a mis colegas del servicio exterior, no compitan con CNN o no compitan con BBC. Es decir, yo, por ejemplo, cuando yo he sido asesor especial de 2 cancilleres, de Manuel Tello, un gran señor, y de otro gran señor que es Pepe Mit. Y de los dos fui en su momento asesor especial y comprenderás que recibes pues, de todo el mundo, de todas las embajadas. Entonces, cuando yo tenía oportunidad de hablar con los embajadores, les decía, mira, es mucho más útil y valioso que además de la información, ojalá sea breve, que nos mandan, porque pues, son 156 representaciones, bueno, 80 embajadas, y hay que leer todo eso, que nos des tu opinión personal, nos des una sugerencia, nos des ¿cómo ves tú como diplomático, como embajador? ¿Qué se dice entre otros? ¿Qué hay? ¿Qué sabes tú que no esté en las líneas de los periódicos, ¿no? Por ejemplo. Y me parece que ese es no lo quiero llamar un servicio de inteligencia, pero sí una información privilegiada que creo que los diplomáticos debemos de proporcionar. Ahora, ¿cómo hacerle? Pues ya depende de cada quien tiene su metodología, pero yo te diría que es un trabajo como el que tú haces, Cristina, que me sorprendes cada vez que leo tus artículos, que son verdaderamente unas joyas de análisis. Pues, ¿cómo puede uno estar al día de todo lo que está ocurriendo? Porque ahora yo creo que ese es el problema,
cómo te puedes mantener actualizado de todo lo que está pasando, porque cuando crees que ya sabes y ya tienes claro el cuadro de análisis de determinado hecho o determinado país o relación, te das cuenta que ya pasó algo distinto, algo Así es. nuevo, que tienes que modificar y que te cambia la ecuación del análisis. Entonces, yo te diría que sin duda un diplomático debe estar permanentemente actualizado, no puede darse el lujo. Mira, a mí me pasa, yo no sé si, yo creo que a todos mis colegas, pero si tomas 2 días de vacaciones, te pasas prácticamente donde estés de vacaciones frente a la pantalla o frente a la televisión viendo las noticias, ¿no? Porque lo que no quieres que te pase es que de repente te hablen siendo el responsable de una relación y te digan, oye, ¿qué está pasando? Y que tú contestes, no, pues no sé, ¿de qué me hablas? Claro, claro. Pero ese sería mi comentario, Cristina. Sí. ¿Qué tan importantes son, embajador, y con toda esta trayectoria de tantos años, los ajustes que hay que hacer ante los límites presupuestales? Cancillería, pues, en muchos momentos ha sido una dependencia castigada en los presupuestos, pero además se le ha pedido que haga cada vez más con menos recursos materiales. Recordamos la desaparición de ProMéxico y todas estas cosas. Pero bueno, son aspectos que obviamente se pueden cubrir, pero ¿no es ese un desafío también, embajador? Sí, sin duda. Yo diría que no solamente la parte presupuestal, sino tecnológica. Claro. Esa es una parte, claro, conlleva una a la otra, pero con lo que comentas, mi respuesta es sí, sin duda es un gran desafío. Pero mira, yo fui director general de Cooperación Técnica y Científica Internacional de 95 a 99. Y una de las cosas que aprendí, la verdad es que aprendí muchas cosas en esa etapa, pero algo que aprendí, lo aprendí sobre todo en el diseño de proyectos, es que el ingrediente más importante es la creatividad. Si no tienes creatividad y sigues un patrón tradicional en cómo hacer las cosas, por supuesto, esa actividad se ve dañada si se reduce uno de los ingredientes o elementos o presupuesto en esa actividad. Es decir, yo recuerdo hace muchos años que algunas embajadas recibían, pero cantidades enormes para promoción cultural. Cuando llego yo a Rusia, uno de mis grandes quejas con mis colegas del área cultural en México era, es que todas las grandes exposiciones las concentran en París, Mm, Londres, Nueva York. claro, Y pues hay que abrir el abanico, claro. es decir, depende de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Mm, En Francia, en Nueva York, en Londres nos conocen, pero en Moscú no. Entonces hay que, si queremos realmente ampliar la relación con Rusia, tenemos que dedicarle más recursos, más atención. Es lo mismo que comentaba yo en Portugal. Cuando yo estaba en Lisboa, veíamos pasar las grandes exposiciones a Madrid y yo les decía, bueno, pásenlas por Lisboa, ¿no? Está muy cerca. No, es que ya está comprometido el programa, en fin, etcétera. Pero bueno, lo que quiero señalar es que en todo ello debe de prevalecer la creatividad sobre todo, pues de quienes estamos fuera y estamos trabajando. Yo creo que lo más importante en todo esto es que hagamos una debida promoción del país. Mira, Cristina, te voy a decir algo que es una conclusión de 30 años de ser embajador, una de las tantas que tengo, y es que a México se le conoce poco en la mayoría de los países. mm, Pensamos equivocadamente que si tú llegas a Finlandia, Portugal, Nueva Zelanda, el propio Rusia, todo el mundo sabe que es México. Pues no, no lo saben. En Portugal yo salía cuando estaba en la calle, encontraba, pues no sé, a quién fuera, y empezaba a hablar con esa persona sin identificarme. Les decía, no, que de repente el tema México, oiga, ¿y qué sabes de México? Ah, no, pues tequila, exacto. Cancún, Ujú. sombrero. Le decía, no, no, pero bueno, dime Tacos, algo más de México, de su claro. cultura, su historia,
¿qué es México ahora? No, ahí se atoraban, ¿no? Chicharito me decían, ¿no? A lo mejor, o algo del fútbol, o no sé, pero Claro. entonces, ese es un tema donde en todas las embajadas, he sido titular de 8 embajadas, he tratado siempre, en primerísimo lugar, de dar información, de hacer un trabajo muy amplio, de dar información al público local de lo que es México. Y la gente se sorprende. Mira, un comentario pequeño pero importante. Aquí me pasa mucho en Nueva Zelanda que hay gente que me dice, Ambassador, yo quiero ir a Sudamérica y conocer su país. Entonces digo, mire, pues no estamos en Sudamérica, no se ofenda usted ni se ofendan mis colegas sudamericanos, pero México no está en Sudamérica. No, pues es que pienso ir a Brasil y luego pasarme a México. Sí, pues son 10, 11 horas de vuelo de Sao Paulo a la Ciudad de México. Entonces es como ir de la Ciudad de México a Madrid, ¿no? Sí. Desde ese punto básico de que no se conoce en realidad qué es México, cuando les hablo de que México es una de las 15 economías más importantes del planeta, de los volúmenes comerciales que hay entre México y Estados Unidos, que no los alcanza ningún otro país en Europa con otro país europeo. En fin, la gente se queda como diciendo, no sabía que México era tan grandote, no sabía que México era tan importante, no sabía que México era tan moderno, ¿no? Además de la historia, la cultura, la gastronomía, en fin, todo el soft power que podemos, el poder suave que tenemos los que representamos a México, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, dar a conocer, dar información sobre el país, Cristina. Sí, y el posicionamiento de país, marca país, por ejemplo, ahora que está todo esto tan en boga. Sí, a mí me llama mucho la atención, embajador, su manejo de redes sociales, porque usted tiene reuniones con X, con Y, con la primera ministra Jacinda Ardern, con la ministra de Exteriores, etcétera. Todo lo divulga y también el trabajo de mexicanos que residen en Nueva Zelanda es muy interesante. Yo creo que es de los embajadores más activos, digo, no puedo afirmarlo categóricamente, pero al menos en redes sociales yo veo una incesante comunicación de su parte respecto a actividades de promoción y de eventos que usted desarrolla como embajador en Nueva Zelanda, pero también lo vi cuando estaba en Portugal y también veo que de repente hace toda esta remembranza. Por ahí vi una foto de cuando usted hizo su examen de ingreso al servicio exterior, estaba bastante jovencito, recién egresado de la universidad y bueno, un montón de imágenes, tiene una imagen con Putin cuando le entregó cartas credenciales, en fin, toda esta imagen de difusión que creo que es valiosísima porque efectivamente ayuda a la interlocución que estamos teniendo a tener una imagen más fidedigna de nuestro país. Y ahorita que comentaba esto, yo alguna vez estuve en Australia haciendo una investigación para un libro y cómo me acuerdo que me reuní con empresarios para hablar de las relaciones México-Australia y un empresario me decía, pero ¿verdad que México es más chiquito que Chile? Le decía yo, no señor, no, claro que no. Chile en ese tiempo que tenía 15 millones de habitantes y nosotros ciento y pico de millones y tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿De verdad es más grande México que Chile? Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas inversiones en Chile y vamos y venimos y tenemos esta impresión de que Chile es uno de los países más grandes, tan grande como Brasil. Entonces, yo me quedé pensando que era muy importante este tema de tener la interlocución en donde estemos, ¿sí? Respecto a lo que es México, lo que tiene México, todo este poder suave que es verdaderamente valiosísimo y orgullosamente lo podemos presumir y cacarear, como se dice vulgarmente. Y esto se puede hacer incluso con pocos recursos financieros. Efectivamente, la creatividad creo que puede ser una forma de enfrentar las carencias presupuestales, más en estos tiempos de pandemia, donde pues tenemos que priorizar evidentemente el apoyo a la salud y todo esto. Tenemos varias preguntas, embajador. Voy a ir leyendo
lo que tenemos un montón. Bueno, le preguntan, ¿en Nueva Zelanda hay experiencias de empoderamiento de los maoríes en actividades económicas como en la producción de vinos? Gran tema el de los vinos, ¿no? El mejor Sauvignon Blanc del Nuevo Mundo está en Nueva Zelanda. Bueno, le preguntan, ¿se ha considerado retomar su experiencia y hacer sinergias al respecto en México? Pues es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que debo de iniciar con decir que si bien los maoris son un grupo originario o indígena en Nueva Zelanda, es el 16% de la población total. Aquí hay 5 millones de habitantes, es decir, no es un porcentaje tan grande, pero con un grado de integración que sorprende, que no se ve yo creo que en ningún lugar en el mundo. Por supuesto, no existe en Australia eso, no existe en No. Canadá con The First Nation, No. no existe en Suecia con los lapones, en fin. Es sorprendente y déjenme comentar, y a quien hizo la pregunta, muy buena pregunta, que los maoris en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, han logrado no solamente como sociedad Nueva Zelanda, sino como grupo, integrarse a tal grado que tú ya no puedes ver en muchas ocasiones dónde está la línea que divide a unos de otros. Por ejemplo, Rotorua es en la isla del norte, es uno de los lugares que más turistas atrae porque es donde están todas estas eh, geysers, en fin, salidas de azufre y eh, ¿cómo llamarlo? Donde hay como pequeños cráteres. Sí. Entonces, todo esto, que es un atractivo turístico enorme, está en lo que son tierras maoris o originarias maoris. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno, junto con la comunidad maori correspondiente, les han permitido que todos los ingresos y toda la actividad económica turística la manejen ellos. Entonces, son fideicomisos donde los miembros del fideicomiso son maoris, todos y muchos de ellos con estudios universitarios, y que hacen un buen manejo del lugar, y todas las ganancias, todos los ingresos se destinan a la comunidad maori, donde les permite asegurar becas, por ejemplo, becas de por vida a los niños, jóvenes maoris, donde les permite tener habitación bastante presentable, donde yo diría tienen un nivel de vida que incluye buenas casas, automóviles, en fin, están totalmente integrados. Una de las actividades deportivas más populares en Nueva Zelanda, por supuesto es el rugby, pero te vas a sorprender, es el golf. Aquí hay como 400 campos de golf en todo el país y, bueno, algunos pequeñitos, algunos más grandes, en fin, pero no, se tiene la impresión de que el golf es un deporte de élite. Y aquí tú llegas yo juego golf, y llegas a los campos de golf y con los que mejores golfistas que he jugado son maoris, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que hay una integración total, Sí. donde el gobierno, sobre todo el gobierno laborista que está en el poder, ha dado especial énfasis a una mayor difusión. Hace algunos años, 10, 15 años, no se enseñaba maori en las escuelas. Ahora es obligatorio el idioma maori. Es decir, aunque es 16% de la población que habla el idioma, todos tienen que aprender, los 5 millones que están aquí tienen que aprender, y cada vez más en eventos oficiales, tú tienes como diplomático que estar escuchando a lo mejor 10, 15, 20 minutos, 30 minutos del evento en Maori. Es decir, yo te diría
hay una integración absolutamente bien hecha. Eh, por supuesto, hay quejas, todavía hay reivindicaciones históricas, pero el nivel que tienen los maoris aquí es un muy buen nivel y la verdad es que probablemente habrá actos de racismo como en todo el mundo. Yo los vi en Rusia, los vi en Portugal, los vi en todo el mundo hay, pero si aquí los hay son mínimos, menores, pero además siempre con la posibilidad de denunciarlos y de ser sancionados. Ahora, ¿cómo traducir esta experiencia a México? Ese ha sido uno de los trabajos que yo he tratado, me he reunido con mucha gente aquí, de ver cómo podemos nosotros llevar esta experiencia a las comunidades indígenas en México. Y la primera conclusión a la que he llegado es que son dos universos distintos. Si bien es cierto que son grupos indígenas en su concepción, en su descripción, el nivel de integración y de desarrollo de los maoris en Nueva Zelanda no puede ser comparado con el de los grupos indígenas No. en México. Y además por la gran diversidad, más de 60 grupos en nuestro país, más de 10 millones de mexicanos indígenas, muchos de ellos con un escaso manejo del español y la mayoría de los que no somos indígenas con un nulo manejo de las lenguas indígenas. Entonces, yo creo que es importante tomar la experiencia de Nueva Zelanda y buscar cuáles son las vertientes que nos pueden ayudar. Una de ellas es probablemente cómo empezaron los maoris a formar parte de los esquemas económicos y de desarrollo de este país, cómo se fueron integrando poco a poco. Por ejemplo, hace 2 meses hicimos una visita al sur a una ciudad muy bonita que se llama Dunedin, en el área de Queenstown, al sur de Christchurch, y nos llevaron a visitar pues comunidades maoris y nos dieron una presentación de empresas de maoris 100%. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que me llamó mucho la atención era de cosméticos que hacen de plantas y de miel. La manuka, que es una que tiene desde la época que llegaron antes de que llegaran los ingleses y británicos aquí, los maoris se curaban problemas de piel o heridas con esta planta o con esta miel de las abejas que usan esa planta, en fin. Y bueno, ellos ahora ya tienen una empresas que producen y que exportan esos productos. Y son 100% maoris. Y son empresarios como cualquier empresario. Entonces, ¿cómo fue que se dieron esos pasos? Yo creo que habría que hacerlo. Me parece que son experiencias que pueden ser de gran utilidad en México. Y a ello, Cristina, déjame añadir, y a quien hizo la pregunta, que junto con ello deberíamos de, y eso, en eso estamos trabajando, estoy trabajando, de ver cómo podemos aprender de la innovación y de la tecnología en la agroindustria de Nueva Zelanda, que son Nueva Zelanda es una gran granja, ¿no? Sí, Es una granja gigantesca, pero es la más moderna en el planeta. sí. Es el principal productor de lácteos en el mundo y son 5 millones de habitantes. Entonces, tienen una gran tecnología, la innovación en este país es maravillosa, innovación tecnológica, las universidades son de primera. Entonces, todo eso puede beneficiar al campo mexicano, al agro mexicano, a los grupos indígenas y a la actividad económica de los grupos indígenas mexicanos. Sí, es verdad. En Nueva Zelanda está esta historia trágica, el Tratado de Waitangi y todas las reparaciones que las autoridades han tenido que hacer al respecto y cómo se ha ido trabajando en el empoderamiento de los maoríes. Y de hecho ellos tienen representación en el Parlamento, por ejemplo, es parte de este empoderamiento, ¿no? O la ministra de Exteriores, que es la primera mujer maorí en la historia, ¿no? Del país. Recuerdo también la victoria de Jacinda Ardern el año pasado. Empezó dando su discurso en maorí
Sí, sí, digamos, parte de este proceso de reconciliación nacional, de construcción y fortalecimiento del tejido social, que genera muchas sinergias muy positivas para el país y yo creo que esa es una enseñanza para todo el mundo, sin duda. Pregunta Mestli Quiroz, ¿cuál es el panorama del español, de la lengua nuestra en Nueva Zelanda? ¿Qué estrategias impulsa México en conjunto con Iberoamérica para la promoción del idioma? Pues es una pregunta también muy importante. A lo largo de mi carrera he ido solamente aumentando mi concepto de lo importante que son los idiomas y del valor que juegan en un trabajo internacional. Yo creo que un internacionalista y concretamente un diplomático que no maneje idiomas, mejor que se dedique a otra cosa porque Claro. es fundamental, ¿no? Entonces, yo cuando entré a la carrera, recuerdo que el inglés, pues era desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido el idioma diplomático, el idioma de las relaciones internacionales, sustituyendo al francés, que fue sobre todo principios del siglo pasado y finales desde Napoleón, digamos. Pero algo muy interesante ocurre, yo diría, en los 90 fundamentalmente, y es la irrupción del español en el escenario internacional. Y yo creo que eso se debe en gran medida a que la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos creció de una manera importante. Cuando yo fui jefe de asuntos políticos en Washington en 1987, 88, recuerdo que ya se hablaba de una comunidad hispanoparlante de 40 millones. Ahora algunos datos que he leído, Cristina, tú tendrás mejores que yo, pero que supera ya los 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Sí. Y mi comentario siempre ha sido en el sentido de que hemos influido los hispanoparlantes en las grandes industrias, sobre todo de entretenimiento de Estados Unidos, que son de proyección global, y con ello, pues el español se ha vuelto un idioma de todos en el mundo. El segundo idioma más utilizado, no por número de mismas personas de país, que sería el mandarín, pero el segundo más después de inglés es el español. Nosotros, bueno, el español llegó a desplazar al francés, Sí. absolutamente, Sí. y está por encima del alemán y del portugués y del propio japonés, en fin. Entonces, el español se ha vuelto un idioma muy importante. Curiosamente, cuando yo llego aquí y me toca, pues prácticamente la antesala de la pandemia y me tengo a los 2 meses que meter en lockdown aquí en Nueva Zelanda y afortunadamente 3 meses después, pues salir a una vida normal en una burbuja en la isla de la fantasía, digo yo, porque era ya el único país que no tenía este COVID, que había logrado contener, cerrando las fronteras, sellando las fronteras. Y en ese sentido, empecé a tener mucho contacto, sobre todo, por supuesto, con gente de universidades, para ver el tema, entre otros, el tema de relaciones entre grupos indígenas, pero el tema del español a mí me importa y me interesa mucho porque, por ejemplo, cuando estaba yo de embajador en Rusia y se ofrecían algunas becas o en Portugal de parte de estos gobiernos, o México las ofrecía, como no hablaban español, no conseguíamos candidatos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí en Nueva Zelanda. Cuando abrimos el programa de Working Holiday, que ahorita está cerrado, para los neozelandeses a que vayan a México, pues se registran 2 o 3 porque uno de los requisitos es que hablen español. Y como no hablan español, entonces el español tiene muchas ventajas, por todo, por donde se le vea, es decir, aprender a hablar español. Por eso, lo que hemos tratado es de cómo fortalecer los centros de español en las distintas universidades de las principales ciudades del país. Viene muy a propósito la pregunta que me hacen porque mañana yo estoy viajando a Palmerston North, que está como a 240 kilómetros de aquí, en la misma isla del norte, pero el objetivo de mi viaje
es apoyar los 25 años del Centro de Enseñanza de Español de la Universidad de Messi, o Massey, Massey, no les gusta que digo no Messi, de Massey, en Palmerston North, y es un centro que ha crecido mucho en los últimos 3 años y que queremos que se proyecte cada vez más. De hecho, las charlas que yo tenía con los directivos del centro, y lo he hecho también con directivos de la Universidad de Canterbury y de Victoria, aquí en Wellington, es que no solamente pensemos en atraer alumnos a las aulas para que estudien español, sino ver qué sistemas virtuales también podemos generar y hacer una serie de ejercicios también que motiven a las personas a aprender el español, no sé, grupos de lectura, contacto con, por ejemplo, aquí hay una comunidad de 3,000 mexicanos. La mayoría de los mexicanos que viven aquí tienen maestrías y doctorados. Sí. Son gente de muy buena preparación académica, los mexicanos, mexicanas que están aquí. Y cuando hablo con ellos y tengo estas charlas, una de las cosas es, denme ideas, cómo le hacemos en su ámbito para promover el español. Por supuesto, también tratamos con mis colegas de América Latina y el embajador de España de hacer este trabajo. Y no hay un Instituto Cervantes aquí, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Portugal, nos apoyábamos mucho en el Instituto Cervantes en Lisboa, cuando yo estuve en Rusia, en Moscú, era el caso. En Kuala Lumpur no había de ninguno, pero en fin, la cosa es de que, como bien quien hace la pregunta lo dice, sumemos esfuerzos para difundir el español. Y tenemos una ventaja, Cristina, porque el español ya la gente empieza a generar un propio interés en aprenderlo. Ya no es, si cuando yo llegué a Suecia me decían tienes que aprender sueco, pues aprendí a hablar sueco como apache, pero puedo defenderme, pero no era algo que yo tenía en mente, pues aprenderme, prefería perfeccionar mi inglés o por qué no mejorar mi francés o en fin. Pero aquí yo noto ya en los neozelandeses y de distintos niveles, empresarios, todo, que quieren aprender español. Y me da mucho gusto porque, por ejemplo, ayer casamos, tuve el gran privilegio de casar a un par de mexicanos en matrimonio, oficiar un matrimonio civil, y los testigos de ellos eran neozelandeses y una pareja de canadiense-estadounidense. Y hablaban muy poquito español, pero les veía yo el entusiasmo por decirme palabras en español, frases en español, y con la promesa de que voy a aprender español. Es decir, hay un interés, el español se ha vuelto popular y eso hay que promoverlo, eso hay que apoyarlo. Nosotros como embajada, yo en lo personal, pues me encanta promover porque además veo los beneficios de ello, no solamente en las becas, sino en los negocios. Entre más gente hable español aquí, pues más interés, irán más allá de Chile, hablarán español mexicano, ya no chileno, que es un poquito más claro, y entonces podrán hacer bien sus negocios por allá, ¿no? Para todos es un beneficio. Sí, es verdad. Antes decíamos que la comunidad hispanoparlante más grande fuera de México estaba en España. Ahora es Estados Unidos, ¿no? Así es. Y así como van las cosas, embajador, no me sorprendería y puedo atestiguar que es verdad que la siguiente comunidad vaya a estar en China, porque los chinos además están haciendo negocios por todas partes y hemos visto, por ejemplo, en la UNAM, que es donde yo trabajo, antes de la pandemia podíamos ver esto claramente. Chinos, estudiantes de posgrado chinos que hablan perfecto español. Entonces, efectivamente, es una necesidad, muchos de ellos pues ya pagados por empresas que quieren hacer negocios en América Latina y que ven una necesidad de aprender el idioma. Y sí, yo creo que ahí tenemos también como México un tremendo nicho de oportunidad, sin duda. Sí. Tenemos un par de preguntas más, se nos está agotando el tiempo. Voy a mencionar ambas porque además están muy relacionadas. Pregunta Patti Mendiola.
¿De qué manera colaboran México y Nueva Zelanda para revitalizar las lenguas originarias? ¿Hay alguna buena práctica neozelandesa en el impulso del maorí, de la cual, en su opinión, México debería impulsar aquí? Um, y hay otra pregunta de Ubaldo Quiroz, está relacionada en cierta forma con la que acabamos de leer. Pregunta que en qué temas y ámbitos considera que podemos trabajar en conjunto con Nueva Zelanda. La agenda binacional, bueno, por supuesto, desarme es una agenda muy importante, pero vamos a escuchar al embajador, por favor. Pues muchas gracias, son muy buenas preguntas. Eh, yo creo que empezaría por la segunda en el sentido de que eh, ¿cómo se pueden incorporar estas lenguas a la sociedad? En el caso del maorí, yo les comentaba que eh, hace unos años, porque me lo dice la gente que trabaja aquí en la embajada, los empleados locales, que hace, no sé, 20 años, 15 años, quizás no más, eh, no se enseñaba maorí en las escuelas. Ahora es una materia obligatoria. No es que la gente salga de la escuela primaria o secundaria hablando maorí completamente, pero es una aproximación, un acercamiento que probablemente con el tiempo vuelva a este país verdaderamente trilingüe, porque de acuerdo a las leyes, porque no hay constitución política en este país, de acuerdo a las leyes, hay 3 idiomas oficiales, que son el inglés, el maorí y el idioma de señas. Entonces, digamos, el idioma de señas está presente en todas las transmisiones de eventos públicos. Hay un recuadro donde aparece una persona transmitiendo en ese idioma a quienes tienen el impedimento, pero, pero poco a poco me parece que se va a convertir. Ahora, aquí estamos hablando de un idioma, una lengua. En México estamos hablando de 68, o corríjanme, pueden ser más o un poquito menos, pero el abanico de lenguas indígenas en México es enorme. Entonces, el esfuerzo y la manera en que podemos nosotros incorporar estos idiomas a la realidad cotidiana mexicana, pues tiene que ser con un enfoque y un approach, un acercamiento distinto. Esa es mi impresión. Tengo que señalar que esta diversidad de lenguas en México la vamos a presentar pronto aquí en una universidad en Wellington, porque en México el área cultural de la Secretaría armó, no sé si con la Secretaría de Cultura, probablemente, un conjunto de videos sobre las lenguas indígenas, donde aparecen videos donde aparece cada una de las lenguas, ¿no? Náhuatl, en fin, maya, zapoteca, etcétera, y con subtítulos en inglés, y uno puede escuchar cómo suena cada uno de estos idiomas, y creo que tenemos hasta 40 o no sé cuántos videos, y los vamos a presentar. Es un esfuerzo de montaje muy importante que estamos haciendo con la universidad, pero yo creo que esa es una forma también de despertar el interés en Nueva Zelanda de la riqueza cultural y de la diversidad social en México, para que más adelante se puedan armar y generar proyectos. Yo fui, repito, director general de Cooperación Técnica y Científica, y me parece que podemos generar muchos proyectos que permitan tener un impacto de tiro de precisión en determinadas comunidades, en determinadas partes de la República Mexicana. Pienso mucho en el sur, en el centro, sur, sureste del país. Me imagino los beneficios que se pueden generar con la innovación, con la tecnología, pero también con las experiencias sociales de Nueva Zelanda. Y ojalá que poco a poco, el próximo año, yo soy muy optimista de que se abrirán las fronteras en Nueva Zelanda y podamos retomar estas actividades que sí, muchas veces requieren una presencia de los expertos y de las personas. Ahora, sobre el tema de cuáles son los temas centrales en la relación México-Nueva Zelanda,
Déjame hacer un comentario. También una de mis conclusiones de 30 y tantos años de ser embajador, con el rango de embajador y de haber estado acreditado ante 52 países en todos los continentes, en los 5 continentes, de manera como embajador residente. Eso me vuelve el único embajador en México y el único embajador, yo creo que en el mundo, que ha sido residente como embajador acreditado en los 5 continentes. Perdón el comercial, pero lo tenía que decir porque si no lo digo yo, no lo dice nadie, ¿no? Pero, pero bueno, una de las conclusiones es que cuando tú eres nombrado embajador, tienes varias responsabilidades. Por supuesto, la más importante es que las relaciones fundamentalmente políticas entre los dos gobiernos sean las mejores. Y tienes que tener mucho cuidado de que cualquier foco amarillo o ya, bueno, rojo, cualquier conflicto, pues tengamos que resolverlo y atenderlo para que no dañe esa relación bilateral que al final es un dominó, te daña todas las relaciones económicas, comerciales, culturales, personales, de individuos, de que tienen familias en uno y otro país, en fin, si la relación política no es buena. Entonces, sin duda ese es un trabajo, yo diría, de cajón fundamental que tienen que hacer los representantes, concretamente los embajadores, cuando llegas al otro país, hacer una evaluación, un análisis de cómo está la relación política y cuidar que siempre sea la mejor, que sea impecable. Segundo renglón, económico, por supuesto, dónde pueden los intereses mexicanos expandirse, difundirse, tener mayor presencia. Y la que comentábamos, la promoción de México desde dar información básica hasta cómo podemos dar información muy detallada de, pues, no sé, la industria automotriz. Por ejemplo, cuando yo era embajador en Portugal, logré, y perdón la falta de modestia, pero que los fabricantes de moldes de plástico, que son, yo creo que los portugueses son los mejores haciendo moldes de plástico en el planeta, abrieran empresas en México, fábricas de moldes de plástico, que se incorporaran a las cadenas productivas de automotrices en el país. Y así de repente pues, empezó a abrir en 2017, 2018, cuando yo estaba en Portugal, fábricas en Querétaro, en San Luis Potosí, de moldes de plástico. Entonces, bueno, esa es una parte de la actividad económica y de apoyo a empresarios que tenemos, estamos obligados a hacer. O cuando yo estuve de embajador en Rusia, que logramos abrir por primera vez el mercado de tequila en Rusia, el país que más bebe en el planeta, y no vendíamos una gota de tequila, imagínate, logramos armar hasta un mercado de 50 millones de dólares al año. Estoy hablando 2008, 2009, 2010, en fin. Y también 3 años de negociar permisos sanitarios con los rusos hasta que logramos que aceptaran la venta de carne mexicana en el mercado ruso y llegamos a alcanzar cuotas de 400 millones de dólares de venta de carne en el mercado ruso. Estoy hablando de 2010, 2011, 2012. Y bueno, digamos, ese es el trabajo que tenemos, pero lo que me he dedicado y que aprendí, y creo que es, en mi opinión, igualmente valioso, es detectar cuáles son las grandes ventajas del país donde estás acreditado, los grandes nichos de desarrollo de ese país y cómo los puedes traducir en beneficios para México. Por ejemplo, Nueva Zelanda, y ya lo dije, es un ejemplo admirable de agroindustria. La manera en que ellos, yo he visitado muchas granjas, es un tema que me interesa particularmente y he dedicado mucho tiempo. Me sorprende mucho ver aquí las granjas, más o menos están entre 200, 300 hectáreas, hasta una granja que visité que tenía 6,000 hectáreas, pues ya es casi un país, ¿no? Pero, por ejemplo, estas granjas de 300 hectáreas, estuve en unas en la región de Guararara, que es Guaracara, que es por donde está Martin Borough, pasando unas montañas aquí después de Wellington. Las granjas tenían 200, 300 hectáreas de extensión y en cada granja trabajaban 2 personas o 3. Yo me hubiera imaginado una granja de 300 hectáreas, pues al menos 50 personas o 30, no sé, pero no, había 2. ¿Qué pasa?
que son granjas absolutamente tecnificadas, Sí. con una tecnología de punta que no tienen en otros países del planeta, con conocimientos que son otorgados por grandes investigaciones en las universidades neozelandesas, que están muy vinculadas al aparato productivo de este país, concretamente agroindustrial. Y cuando yo trabajaba, me acuerdo, como director de cooperación técnica y científica, lo que tratamos en esa época, a finales de los 90, era cómo lograr el círculo virtuoso de la vinculación academia-empresa, ¿no? Este círculo tan importante donde los dos se ven beneficiados, tanto la academia como la empresa, de desarrollar investigaciones que sirvan posteriormente a la empresa de tu país, de tus propias universidades. Bueno, aquí ocurre. Por ejemplo, la ingeniería genética, yo creo que los neozelandeses son líderes. De hecho, sé que hay empresas japonesas que le compran patentes y productos de ingeniería genética a los neozelandeses, a ese nivel de desarrollo, donde ellos han logrado, pues que son grandes productores de frutas, legumbres, de lácteos. Bueno, ese aumento en la calidad y en la cantidad de los productos alimenticios genera en gran parte por esa ingeniería genética, donde ellos han logrado cosas fabulosas. Tengo muchos ejemplos que me gustaría darte, pero no tenemos el tiempo. Pero lo que quiero decir es que este es el rubro donde he querido trabajar más en la relación, bueno, donde he querido y lo me ha permitido la pandemia y el cierre de fronteras, pero lo estamos haciendo y vamos a meter el acelerador más adelante en todo el intercambio de innovación tecnológica en el renglón agroindustrial, que me parece fundamental. En la industria de lácteos, por ejemplo, que sería de gran beneficio para muchas comarcas, comunidades, municipios en México, el manejo de bovinos, en fin, de ovinos, apicultura también es un tema importantísimo en Nueva Zelanda. Y también hay otro renglón que nadie lo menciona, pero que yo, bueno, dos más. Uno que es los océanos. Lo único que hay aquí, a donde te asomes de cualquier punto firme de Nueva Zelanda, lo único que ves es agua, ¿no? Estamos rodeados de los océanos y por lo tanto la vida y los recursos de los océanos son fundamentales y deben de ser para este país como lo son para México. Y ahí es otro renglón donde podemos contribuir enormemente. Y el otro que yo creo que lo pongo más para futuro, pero no, yo creo que ya hay que hablar de ello, y tú lo has hecho, sobre la Antártica, sobre la importancia de la Antártica a nivel mundial y donde México no puede quedarse atrás, tenemos que estar presentes. Otros temas, pues ya los mencionaba Cristina, los multilaterales, pero ahí mi trabajo es más sencillo porque Nueva Zelanda y México tienen un 97% de coincidencias en foros internacionales y en temas internacionales. 97%. A lo mejor en Rusia yo tenía que dedicar mucho tiempo para convencer que cambiara la postura rusa en determinado tema. Aquí yo no tengo realmente que trabajar en particular porque tú mencionaste desarme. Por ejemplo, el gobierno neozelandés es creo que el único de los pocos que no solo tiene un ministerio de defensa, tiene un ministerio de desarme. Así es. Por Así ley, desarme y control de armas. Entonces, estos temas multilaterales que son los que están en boga, el último, el del cambio climático, que pues tuvimos ya una llamada de atención muy importante hace un par de días. Bueno, pues son temas donde México y Nueva Zelanda van a la par. Hace poco trabajamos junto con Francia el Foro de Igualdad de la Mujer, de Equidad, y aquí lo tomaron muy bien y mi colega francés y yo hicimos varios seminarios y participaron muy bien los neozelandeses. Entonces, estos serían, me parece, los grandes temas bilaterales. Y el último que yo quiero agregar, y ese lo tengo ya como de formación profesional, es el intercambio entre universidades, Cristina. Yo no concibo una sociedad sin universidades. Claro. Y no concibo una universidad sin intercambios internacionales. Claro. Entonces, hay muy buenas universidades aquí
están ansiosos de establecer contactos con universidades mexicanas. México tiene prestigio con sus universidades. Tú estás en la mejor universidad, yo soy egresado de esa universidad, pero hay grandes universidades en México, el TEC de Monterrey, TAM, en fin. No quiero mencionar por no omitir algunas y ser injusto, pero ese es un renglón también fundamental. Y por supuesto, no pienso solamente en el tema de cooperación técnica y científica, sino también pienso en este esquema que tanto trabajé y que no sé qué pasó con él, pero donde hay que vincular esa cooperación técnica, tecnológica, científica, con un esquema económico. Así como los japoneses nos enseñan a manejar su tecnología y luego nos la venden, ¿verdad? O los alemanes, creo que así podríamos nosotros hacerle con esta gran tecnología que tienen los neozelandeses en el renglón agroindustrial. Muchísimas gracias, creo que comí más de tu tiempo, Cristina. Te agradezco mucho la paciencia y gracias por las preguntas. Muchas gracias, embajador. Un placer. Ojalá tengamos oportunidad también de seguir con este intercambio en el futuro. Agradezco mucho a quienes nos han seguido a través de Facebook Live, de las multiplataformas, por sus preguntas, sus comentarios que siempre nos enriquecen y nos ayudan a tener un diálogo franco con nuestros invitados. También aprovecho la oportunidad para hacer una cordial invitación para el seminario que tenemos los días jueves sobre COVID-19 y gestión de crisis en un mundo complejo a 20 años del 11 de septiembre. Vamos a analizar el tema del proteccionismo y la seguridad. Y la próxima semana los invitamos a la entrevista de Una Tarde Con. Nos va a acompañar Dan Smith, el director del CIPRI. Vamos a aprovechar también para hablar de la nueva edición del anuario 2021. Es sorprendente ver que el presupuesto para defensa siguió aumentando el año pasado a pesar de la pandemia, como que no aprendemos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este y otros temas con Dan Smith. Y embajador, pues muchísimas gracias, muy agradecida por su tiempo, por sus reflexiones, por sus experiencias, que sin duda inspiran y nos llenan de orgullo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, y te felicito por todo lo que haces. Es maravilloso. Felicito al Centro Olof Palme. Muchas gracias, embajador, y síganse cuidando. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.